días a todas y todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias al equipo de Sarai y los organizadores y organizadoras locales y a SOPLA Internacional. Nos han facilitado la participación de una delegación de organizaciones campesinas de las Américas, de CLOC Vía Campesina. CLOC es la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, que es la parte de la Vía Campesina Internacional que está en las Américas. Ahí atrás tenemos compañeros y compañeras de CLOC Vía Campesina de Cuba, de Argentina, de Nicaragua, de Brasil, de México, no sé si, y de Paraguay, que vamos a estar participando en todas las actividades y van a tener la posibilidad de ver también una presentación de las organizaciones en una mesa redonda, en algunos simposios. Aquí en el curso me toca hablar de agroecología y movimientos sociales, con el caso precisamente de la Vía Campesina. Ya Miguel mencionó en algunos momentos la importancia que podría tener o que tienen los movimientos sociales rurales en el tema de la agroecología. La versión más corta sería que aunque existieran la mayor cantidad de alternativas técnicas productivas, requiere que se intervenga algún proceso social para que alguien las usa. Y hemos visto que muchas veces con la agroecología esa abundancia de alternativas técnicas queda sin ser llevado a escala, o sea, sin que muchas familias en un territorio amplio utilizan esas técnicas y transforman su modelo, su matriz productivo. Y entonces, para que eso suceda, no es suficiente abarcar solo el elemento técnico de la agroecología, porque sin el elemento social, pues ya se ha visto que se queda con pequeñas experiencias, pero no con grandes transformaciones. Ahí el papel de los movimientos sociales es fundamental, porque eso no va a suceder si no se genera una dinámica, y esa dinámica tiene que ser una dinámica social para que ocurra la transformación ya en escala. Entonces, eso es el motivo principal por el cual están aquí en el curso, dando espacio importante al tema de la agroecología y movimientos sociales. Siguiente, yo lo controlo. Bueno, un poco para ubicarnos, en la agroecología hay muchos diferentes actores que intervienen, que tienen sus propias visiones. Digamos que si la SOPLA, por ejemplo, sobre todo representa universidades, académicos, investigadores, investigadoras, algunas que otras ONGs, que tienen distintas visiones, distintas maneras de trabajar la agroecología. También están los organismos no gubernamentales, las instancias de los gobiernos. Por ejemplo, hemos notado en Vía Campesina ahora que en el mundo entero está la onda de los programas de los gobiernos para incentivar la agricultura orgánica, generalmente de exportación a mercados de nicho. Y tienen nombres casi idénticos en todos los continentes. En Vía Campesina, en la India, están de hecho en conflicto con el programa del gobierno que se llama India Orgánico. En Indonesia, Vía Campesina está en conflicto con el programa del gobierno de Indonesia que se llama Indonesia Orgánico. Donde yo vivo en México hay conflictos con Chiapas Orgánico, que es un estado mexicano. Y resulta que casi todos estos programas son idénticos. Entonces lo que hacen es ofrecen créditos a empresarios para que pongan en pequeñas y medianas industrias de producción de insumos orgánicos, de compost industrial, de biopreparados, etcétera, que venden a los productores a la vez que dan créditos a los productores para que produzcan productos orgánicos certificados para exportación. ¿Cuál es el conflicto que tienen las organizaciones con estos programas? Como el caso de la India. En la India hay una epidemia de suicidios campesinos. Se calcula que más de 150,000 campesinos se han suicidado en los últimos 10 años a causa de la deuda que han contraído para la compra de insumos para el modelo convencional.
Entonces, eso viene siendo la crisis más grande que enfrenta el campesinado hindú, es la deuda. Entonces dicen, ¿cómo se va a resolver la crisis del campesinado? Vendiéndoles productos todavía más caros, porque esos productos orgánicos están saliendo más caros que los productos químicos. Y además para mercados muy inciertos de exportación. Entonces dicen que eso no es ninguna solución. O sea, la solución sería la producción realmente agroecológica que no depende de insumos comprados. No cambiar la dependencia hacia un tipo de insumo muy costoso a otro tipo de insumo todavía más costoso. Entonces, eso es lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos y a veces lo llaman agroecología, aunque generalmente lo llaman agricultura orgánica. Está generando conflictos con las organizaciones y son los programas casi son idénticos en los diferentes continentes y países. Entonces tienen su visión, digamos, los gobiernos, lo llamamos la agroecología neoliberal o la agricultura orgánica neoliberal. Está la industria orgánica, tanto de estos insumos como el gran agronegocio cada vez más está también produciendo de manera industrial con sustitución de insumos productos orgánicos, entre comillas, agroecológicos no, pero orgánicos sí. Los ambientalistas, consumidores y también las organizaciones campesinas, indígenas y los movimientos sociales. O sea, todos estos actores y más tienen diferentes visiones de qué cosa es la agroecología. Entonces podemos decir que la agroecología en sí mismo es un territorio en disputa, un territorio simbólico, un territorio inmaterial, un territorio de ideas, de conceptos, de paradigmas, en donde cada uno busca darle su contenido. Ya vimos cómo eso pasó, por ejemplo, con el desarrollo sustentable o con la agricultura sustentable, como después las frases vienen de del movimiento, digamos, de ambientalistas con buenas intenciones, pero luego otros actores toman esos conceptos, los vacían de sus contenidos y ponen sus propios contenidos. Y finalmente, ¿qué significa desarrollo sustentable? Si todo el mundo, desde Monsanto hasta el Banco Mundial, habla de desarrollo sustentable, o sea, a veces se dan batallas por el contenido de las frases y a veces perdimos esas batallas y las frases quedan sin un significado muy claro e importante. Entonces, puede ser que ya que de repente la agroecología está llegando al mainstream, como se dice en inglés, o sea, ya todas las instituciones están hablando de la agroecología, vamos a ver qué contenidos quieren dar a la agroecología y si vamos a defender o no y ponernos de acuerdo o no en qué significa la agroecología para los demás. Bueno, la Vía Campesina, ¿qué es? Es el movimiento transnacional más grande y yo creo que más grande del mundo y posiblemente entre los movimientos que están desafiando al sistema a nivel global, el más importante. Está presente en 79 países de manera formal y con organizaciones que quieren ingresar de más países. Los miembros de Vía Campesina no son personas, no son campesinos y campesinas, son organizaciones. Entonces es una alianza, digamos, global, compuesta por organizaciones. Cada organización miembro conserve su nombre, su identidad, su autonomía, pero se ponen de acuerdo para hacer ciertas cosas en común, sin entregar su autonomía como organizaciones independientes. Representa más o menos un poco más de 200 millones de familias campesinas, indígenas, de agricultores familiares, de jornaleros, de pueblos sin tierra, de pueblos indígenas, de mujeres rurales, de juventud rural en esos 79 países del mundo. Y en América se llama la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, o CLOC Vía Campesina. Ese demuestra los dos grandes ejes de lucha y de trabajo que tiene la Vía Campesina. La línea de arriba representa, digamos, el trabajo de Vía Campesina hacia afuera, hacia la sociedad, la lucha política
la lucha de las organizaciones rurales para cambiar las malas políticas que son las que han generado las crisis en las zonas rurales del mundo entero. Y la parte de abajo representa el trabajo de Vía Campesina hacia adentro, hacia las organizaciones miembros y las organizaciones mismas hacia las comunidades y sus bases y las familias que componen esas organizaciones, y se compone cada vez más de trabajo con agroecología, con semillas campesinas y con formación política organizativa. Entonces es fortalecer las bases al interno de las organizaciones y es el trabajo político hacia la sociedad. Entonces en eso de las diferentes visiones que tiene la agroecología, pues la Vía Campesina no es tímida y pone sus propias ideas en cuanto a según la Vía Campesina, como uno de estos diferentes actores, qué significa la agroecología y de dónde viene la agroecología. Entonces, las organizaciones campesinas indígenas del mundo plantean que la agroecología como tal sale en primer lugar de las prácticas y conocimientos milenarios de las familias campesinas e indígenas del mundo. Ese es el origen del conocimiento que se llama agroecología. Y luego se da en el periodo contemporáneo a nivel mundial una especie de diálogo de saberes entre ese conocimiento milenario de las comunidades y, como dijo Miguel, algunas ciencias occidentales como la ecología, agronomía, antropología, sociología, ingeniería agronómica, etcétera, produciendo lo que algunos llaman la ciencia de la agroecología, pero que la materia prima es el conocimiento campesino indígena y se convierta, digamos, en una ciencia occidental a través de un proceso de diálogo de saberes. Y en esa visión campesina indígena, la naturaleza es el modelo que estamos emulando o queremos emular, y la idea es emular y convivir con los procesos de la naturaleza. Característica principal, aplicar principios y no recetas, siempre de acuerdo con cada distinta realidad local. Lo que también se ha visto que el éxito productivo se obtiene con la diversificación y la integración y no con la sustitución de insumos. O sea, esos programas de India orgánico, Chiapas orgánico, en donde solo buscan cambiar el insumo de uno químico a uno orgánico, no solamente te mete en más deudas, sino tampoco es muy productivo. Generalmente los rendimientos son menores porque si vamos a ser honestos, nuestra fuerte no son los insumos. No tenemos un insumo como el camarón o el metilparatión que noquea todo de un solo golpe evidente a los 10 minutos. No lo tenemos. Lo que sí tenemos son grandes potenciales productivas si hacemos la integración, la diversificación y buscamos los sinergismos, lo cual no requiere insumos externos. Requiere cultivos intercalados, sistemas agroforestales, rotaciones, etc. Integración de árboles y animales, como va a hablar Fernán Funes en la siguiente charla. Yo creo que esa parte él lo puede ser mucho más convincente que yo. El monocultivo con sustitución de insumos del orgánico industrial de esos programas gubernamentales no es agroecológico y muy probablemente rinde menos. Bueno, pero para la Vía Campesina la agroecología no es solo eso. Si vemos qué está pasando en el campo en todo el mundo, hay una disputa feroz de territorios entre lo que es la agricultura campesina indígena y lo que es el agronegocio. Ese es un anuncio que pone Syngenta en los periódicos para presumir cómo están transformando a varios países en monocultivo de soya transgénica. O sea, hay un conflicto de modelos. Lo que en Vía Campesina se llama el modelo de la muerte, que es del campo sin campesinos, del campo sin árboles, del monocultivo, del suelo sin vida, de cultivos transgénicos, de exportación, de hambre, de comunidades siendo fumigadas por productos químicos, como se da en el caso de Paraguay y Argentina, y el conflicto y el modelo de la vida, del campo con campesinos,
con familias, la agricultura familiar y campesina, con biodiversidad, con producción agroecológica que produce alimentos para seres humanos y no combustibles para automóviles. Y entonces en Vía Campesina se entiende la agroecología precisamente en esa disputa, en ese conflicto que se está dando, y va con la defensa de la vida rural y con la lucha política. Ese mismo pasó Miguel muy rápido, pero es como una lista de razones que han dado las organizaciones de Vía Campesina en una serie de encuentros internos que se ha dado en África, Asia, Europa y América sobre agroecología, el por qué ahora se lucha por la agroecología en las organizaciones campesinas y los movimientos sociales. Las razones más comunes es por respetar y cuidar a la madre tierra, para producir alimentos sanos y buenos para nuestros pueblos, que hay una demanda fuerte en las comunidades desde las mujeres todavía, sobre todo para dejar de estar envenenando a la familia con los agrotóxicos, de producir alimentos sanos, porque es componente fundamental de la construcción de la soberanía alimentaria, que es apuntar directamente al capital en el campo y transformar un modelo productivo que el dominante, que es de dependencia, endeudamiento y riesgos tóxicos, a un modelo de autonomía que es sano, que cuida la madre tierra. El argumento aquí, bueno, es también no competir con el agronegocio en el propio terreno de ellos. Si se piensa en una organización que hace una lucha agraria, que logra conquistar la tierra y en esa tierra reproduce el modelo del patrón de la maquinaria, de comprar todos los productos químicos, el fertilizante químico, la semilla comercial, es colocarse en la cancha para una competencia con el otro, en donde el otro tiene todas las ventajas, porque en el modelo convencional es una competencia, y quien gana la competencia es el que puede movilizar más capital para comprar todos esos insumos y maquinaria. Eso no va a ser la familia campesina que gana esa competencia. Entonces la agroecología es para cambiar de cancha, para no competir con el modelo dominante, con las reglas del juego que ponen ellos. Es para construir la autonomía, para construir una cultura de resistencia, lucha y autonomía, la identidad campesina, y también para quitar la rutina del trabajo agrícola, porque la agroecología refuerza el uso de la inteligencia, la creatividad, genera un ambiente de trabajo más agradable. Si uno piensa, por ejemplo, en tierra caliente, trabajar en un monocultivo industrial con el polvo, con el calor, sin sombra, con el olor agrotóxico, versus trabajar en una finca agroecológica, agroforestal, con sombra, sin polvo, sin olores feos, utilizando la mente, inventando, ingeniando cosas, pues es un trabajo mucho más agradable. Y en eso, como dijo Miguel, también incentivar a una parte de la juventud para que se quede en el campo y no se vaya. Porque el trabajo aburrido y mal pagado del monocultivo industrial, eso no le llama la atención a nadie. Bueno, Vía Campesina, digo, por una diversidad de razones, las organizaciones campesinas están retomando el tema de la agroecología en los últimos años. Esto es algo nuevo, si vamos a ser honestos, porque hace 20 años los y las que hablaban de la agroecología eran ONGs y algunos profesores académicos, pero las organizaciones campesinas nacionales en la mayoría de los países podemos decir que autocríticamente estábamos todavía anclados en el pasado, buscando crédito para comprar maquinaria e insumos para que las bases de las organizaciones pudieran entrar en las cadenas de valor y producir como si fuera un agronegocio en miniatura. Yo creo que esta situación ha cambiado, de donde en un momento la mayoría de las organizaciones no pensaban mucho en el modelo productivo, a donde ahora es prioridad para la gran mayoría de las organizaciones en la gran mayoría de los países. Yo diría que hoy día 95% de las organizaciones en Vía Campesina en los 79 países
o ya tienen un proceso de agroecología o están viendo cómo lo van a crear. Y esa es una diferencia tremenda. ¿Por qué ahora y por qué no antes? Yo creo que algunos factores inciden. Uno, que los precios de los insumos se han disparado en todos los países y en la economía global, como están vinculados al precio del petróleo, casi no hay que decir más, pero en los mercados internacionales el fertilizante ha subido 300% en los últimos 5 años, nada más para darles un ejemplo. Entonces, con excepción de algunos gobiernos que subvencionan mucho estos productos, la mayoría no lo hacen o lo hacían antes y ya no lo hacen bajo neoliberalismo, se están quedando cada vez más fuera del alcance de las familias. Entonces hay una demanda desde abajo en las organizaciones para encontrar alternativas frente a la imposibilidad económica de continuar con ese modelo. Luego está sobre todo, y eso ha surgido primero desde las organizaciones indígenas dentro de Vía Campesina, pero luego ha pasado a todas, esa preocupación por la madre tierra y como ejemplo del daño que estamos haciendo a la madre tierra, la crisis climática. Entonces eso ha generado mucha preocupación en las organizaciones. Las organizaciones de pueblos indígenas han insistido mucho en el diálogo de saberes que es Vía Campesina. Las organizaciones no indígenas han aprendido mucho de esa filosofía, cosmovisión de cuidar y convivir con la madre tierra. Entonces eso viene en auge también y eso promueve un interés también en la agroecología. Y luego yo creo que el otro factor es que Vía Campesina como movimiento social, como les dije, ve a la agroecología como un elemento en un conflicto territorial, en una disputa tremenda de vida o muerte. Y entonces las organizaciones cuando ingresan en Vía Campesina muchas veces no tienen un análisis muy politizado de lo que está pasando en el campo, pero ya haciendo la lectura colectiva con organizaciones en muchos países y viendo cómo el campo se está yendo a la mierda en todos los países y por qué, y los enemigos comunes, rápidamente se comienza a politizar el análisis de las organizaciones y ya con un discurso politizado del conflicto, por ejemplo, con las transnacionales y el agronegocio, comienza a ser evidente la contradicción. Si por un lado los estamos criticando y batallando y por otro lado compramos sus productos de Monsanto y de la Bayer para utilizar en nuestras parcelas, pues genera un proceso de reflexión y la reflexión después termina en una práctica diferente. Entonces son factores últimamente que han generado esa coyuntura y ha hecho que Vía Campesina ha creado una comisión para generar procesos en los diferentes territorios y regiones del mundo. Una cosa que se ha hecho fue fomentar encuentros en todas las diferentes regiones y continentes entre las organizaciones campesinas para reflexionar conjuntamente y hacer lectura colectiva sobre el tema de las prácticas productivas y el tema de la agroecología. Se ha hecho encuentros internacionales, uno en Asia con todas las organizaciones campesinas asiáticas, 2 en África con las organizaciones africanas, 2 en las Américas, una en Europa, y hace poco también se hizo el primer encuentro global de agroecología en Vía Campesina. Ese encuentro global se hizo en Indonesia y también se hizo el primer encuentro global de productores campesinos y productoras campesinas de semillas campesinas. Nada más les voy a dar como una pequeña gira del mundo para darles algunos de los ejemplos de los diferentes movimientos al interior de la Vía Campesina, porque en ese proceso de reunirnos en todas las regiones y continentes ha permitido hacer un proceso de mapeo, de identificar y que se sobresalen los casos más exitosos o más llamativos de agroecología y de trabajo con semillas criollas en diferentes regiones. Aquí en Corea del Sur, esas imágenes son de la Organización de Mujeres Campesinas Coreanas, muy preocupadas
por la desaparición de las variedades locales tradicionales de las hortalizas. En Corea se consume cantidad y diversidad de hortaliza como parte de la dieta básica, muchísimo más de lo que se consume en las Américas, y toda la gastronomía, las tradiciones culinarias depende de variedades tradicionales, de más de 100 variedades de hortaliza. Todos están desapareciendo gracias a la Revolución Verde y la semilla comercial, y las primeras que se preocupan por la ausencia de los alimentos tradicionales son las mujeres campesinas. Entonces, para hacer frente a eso, la Organización Nacional decidió asumir como mujeres campesinas el reto de no dejar perder estas semillas. Este caso quisiera también mencionar, que les voy a explicar, es un ejemplo de cómo organizaciones nacionales y movimientos sociales pueden lograr cambios a una escala mayor que los programas locales o muy pequeños. Entonces, como un argumento a favor de la importancia de los movimientos sociales en estas transformaciones. Entonces, en este caso, la Organización de Mujeres Campesinas lanza un programa nacional de que cada campesina adopta una semilla. ¿Eso qué significa? Que cada mujer campesina identifica una variedad de una hortaliza que para ella es muy importante. Esa planta es para su cocina, pero que está en peligro de extinción, y firma un compromiso personal de que ella todas las temporadas de siembra va a sembrar esta semilla, va a cuidar las plantas, va a conservar semilla y va a hacer esta semilla disponible a otras mujeres campesinas. Entonces piensan que haciendo eso a nivel nacional, la Organización Nacional de las Mujeres Campesinas puede revertir todo ese proceso de la pérdida de las variedades tradicionales. Y todas tienen su variedad, sus semillas, sus certificados, y se sienten muy orgullosas de estar defendiendo y protegiendo a las variedades en vías de extinción. Ahora, pasando de Corea a la India, ya les mencioné el problema de los suicidios campesinos en la India, consecuencia de la deuda. Eso ha provocado una reacción desde las bases, desde abajo, que es, para ellos, el crédito lo llaman presupuesto. Es el presupuesto que se tiene que presentar al banco para sacar el crédito, y es el crédito que causa que las familias se quiebran, pierdan la tierra, se suicidan y todo eso. Y entonces, frente a esta situación, surge en el sur de la India el movimiento de agricultura natural con presupuesto cero. O sea que la idea de este movimiento son centenares de miles de familias que juran que no van a aceptar ni un centavo de crédito y no van a comprar ni un solo insumo de fuera de su finca, que el 100% de su agricultura van a ser con recursos locales, 100%, y prácticas agroecológicas que ellos llaman agricultura natural, inspirados por Fukuoka de Japón, aunque el método no es el método de él, es un método más bien típico que conocemos como los más comunes de agroecología, que son coberturas vivas y muertas, son biopreparados que hacen con estiércol de la vaca, la promoción de las lombrices de la tierra, cultivos intercalados, agroforestería. Y este movimiento ha crecido como una bomba tremendo, sobre todo en el estado de Karnataka, en el sur de la India. Cuando los de la India presentaron esa experiencia en el encuentro de agroecología de Vía Campesina en la Asia, dijeron cosas extravagantes sobre la cantidad de personas y sobre el hecho de que sus rendimientos eran 2-3 veces más grandes de cuando eran productores convencionales antes, y hasta generó mucha duda si era cierto o no entre las organizaciones de los otros países, y hasta llegó a ser un poco conflictivo la reunión.
Entonces dijeron, no, si no creen que es cierto, entonces lanzamos la invitación que cada organización campesina de Asia venga el año entrante a conocer, y vamos a pasar por decenas de diferentes familias y ustedes van a ver si es cierto o no. Entonces se aceptó el reto y se organizó una enorme visita de intercambio con todos los demás países de la Asia, viendo muchas de estas fincas, y pues la gente quedó convencida de que sí era cierto, que sí era un montón de gente y en un área territorial muy grande, y que sí los resultados eran muy buenos. Por ejemplo, este señor, esa es una zona semiárida. Si uno va a los vecinos convencionales, parece desértico, un monocultivo con unas 3 matas casi muertas, y ellos, después de unos años de agricultura natural, como ellos la llaman, pues tienen casi estos paraísos tropicales en una zona semiárida. A mí me impactó mucho ver esas experiencias. Este es un pequeño tallercito que ellos hacen ahí. Lo pongo ahí para enfatizar una cosa, que es igual como no hay recetas en la parte técnica, no hay recetas en la parte de la dinámica social. Aquí las familias van a retiros o encerronas de 3 días, sentados en el suelo, miles de personas, donde oyen hablar uno de sus gurúes de la agricultura natural por 3 días sin parar, y el hombre habla como 15 horas cada día. Y no les parece aburrido ni nada. Ustedes que solo tienen hora y media aquí ya están con sueño, quieren el café. ¿Cuándo van a dejar de hablar esos señores? Pero son diferencias culturales, porque resulta que ahí en su religión, que es hindú, lo más normal es que todos los años uno va a un retiro espiritual al templo, y ese es un templo hindú, y en el templo el gurú te habla 3 días de la madrugada hasta la noche de la religión hindú, y para la gente eso es descanso, les gusta, les encanta, y lo han hecho toda la vida. Entonces para ellos lo más normal es que ahora vamos al retiro sobre la agricultura natural, y de hecho cuando lo hablan, lo mezclan con toda la cosmovisión hindú, con Shiva y todo eso, igual como se hace aquí en las Américas con la cosmovisión indígena y la agroecología y la madre tierra, va perfectamente con casi todas las diferentes religiones y culturas. Entonces, pues allá en el sur de Asia no hay problema en hacer los tallercitos así, pero eso obviamente aquí no va a funcionar. Esa es la visita de intercambio con gente de los demás países. Bueno, un caso, ahora pasando en la gira de Asia a África, se hizo uno de los 2 encuentros continentales en África en Zimbabue. Zimbabue para la vía campesina ahora viene siendo un tremendo ejemplo de cómo se combina la reforma agraria con la agroecología en la construcción de la soberanía alimentaria. No sé si ustedes siguen las noticias de África a nivel internacional y todo, pero digamos la manera en que la prensa internacional trata a Zimbabue en África es muy similar a cómo la prensa internacional trata a Cuba y Venezuela en las Américas. O sea, es el país demonizado de África, que supuestamente ha hecho todo mal, que la economía está en el suelo, que no se produce, que la gente se está muriendo de hambre. Resulta que toda esa negatividad sobre Zimbabue se da a raíz de que empezando en el año 2000 hicieron la reforma agraria más grande del mundo después de la Revolución Cubana, y cometieron lo que parece ser el pecado más imperdonable de todos los pecados posibles, que era expropiar la tierra al 1% de los productores que eran blancos y entregarlos al 99% que eran sin tierra, que son negros. Y parece que eso es lo que el occidente jamás va a perdonar. Entonces ha quedado requete
demonizado Zimbabue por haber hecho esto, y producto de la reforma agraria de 2000 a 2002, en donde entregaron 11 millones de hectáreas a familias sin tierra, claro que Occidente impuso sanciones económicas, muy similar al embargo que tiene Cuba. Acaban de levantar las sanciones, pero duraron 13 años y trajeron la economía urbana al suelo. Y luego echan la culpa de los problemas económicos de Zimbabue a su gobierno en la prensa. Pero obviamente 13 años de sanciones pues va a afectar cualquier economía urbana, pero lo bueno es que con la reforma agraria se vaciaron los barrios marginales de las ciudades y toda la gente fue al campo y se ha super revivido la agricultura campesina. Pero es muy interesante cómo, por ejemplo, actúan los académicos a nivel internacional, porque se hace la reforma agraria de 2000 a 2002. Ya para 2005 salieron un montón de estudios académicos, sobre todo hechos por académicos europeos, diciendo que la reforma agraria en Zimbabue ha sido un fracaso total, porque los índices de producción que Zimbabue reporta a la FAO todos se cayeron al suelo. Y obviamente es porque los negros no saben cultivar y los blancos sí sabían. La gente decía, la gente de base de las organizaciones campesinas, que no es cierto, que estamos produciendo más que nunca, no entendemos eso de las cifras, pero que vengan a ver. Entonces ya para 2010 para acá ya salió toda una segunda cantidad de estudios académicos que demuestran que la reforma agraria es un éxito. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que los productores blancos producían en gran escala para exportación. Toda su cosecha se contabilizaba en las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura porque fue por canales formales y que se reporta a la FAO. Se expropia esa tierra, se da a pequeños campesinos sin tierra y que comienzan a producir alimentos. ¿Dónde venden los alimentos? En los mercados locales, que son canales informales. ¿Quién contabiliza esa producción para las cifras? Nadie. Yo creo que en todos los países la agricultura campesina está requete súper subcontabilizada en las cifras, porque ahí no hay nadie del ministerio que está llevando la cuenta, solo lo que pasa por los canales oficiales. Entonces, la segunda oleada de estudios hicieron encuestas familiares a ver cuánto producen, dónde lo venden, y encontraron que la producción había incrementado, y había incrementado mucho, pero ahora eran alimentos y no exportaciones. Entonces, pues es como una lección de cómo operan estas cosas, y muy similar al caso de Cuba, por las sanciones, pues casi no entran insumos, y entonces la gran mayoría de estas familias beneficiarias de la reforma agraria, y hay que decir también, perdón, que el gobierno no hizo la reforma agraria de gratis, hizo la reforma agraria porque se armó una oleada nacional de ocupaciones de tierra. Entonces ese también para las lecciones que saca Vía Campesina es muy importante, porque no hemos visto en ningún gobierno del mundo que hace la reforma agraria sin que haya presión desde abajo. En Cuba se tuvo que hacer hasta una revolución armada para que se hiciera la reforma agraria. En Zimbabue fue a base de una de las oleadas más extendidas de ocupaciones de tierra que hemos visto, que el gobierno se dio con necesidad. Ya es luego mucho más complejo y no da tiempo para explicar la coyuntura política y por qué el gobierno tenía que buscar aliarse con los campesinos por la coyuntura electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente el factor clave fue esas ocupaciones de tierra. Y entonces han tenido que producir, y ese aumento de la producción es con mucho menos insumos, y precisamente una de las organizaciones más importantes de Vía Campesina ahí, que se llama CIMSOF, su origen es en un movimiento de campesinos sin tierra, de curanderos tradicionales y de jefes indígenas tradicionales, que todos con el Estado moderno quedaron después de la independencia en los 80s, pues pasaron de ser una colonia a ser un país independiente, pero
con la independencia también llegó la modernización. Y la modernización básicamente dejó a los curanderos tradicionales y a los jefes indígenas tradicionales sin poder que habían tenido antes, y como no hizo de forma agraria, dejó a los campesinos sin tierra. Entonces se organizó un movimiento de campesinos, curanderos y autoridades indígenas tradicionales que fue, por un lado, el movimiento detrás de las ocupaciones de tierra, pero por otro lado ya habían creado una filosofía de desarrollo endógeno. Cuando yo llegué ahí pensé, se fueron a Venezuela y agarraron la frase desarrollo endógeno al presidente Chávez, pero no, ellos sacaron de origen independiente la idea y la frase desarrollo endógeno, que para ellos es recuperar la cosmovisión, la medicina tradicional y las prácticas agroecológicas tradicionales. Entonces hicimos el encuentro en una comunidad producto de la ocupación de tierra que fue regularizado luego con la reforma agraria, en donde todos pertenecían a ese movimiento y toda la comunidad tiene el compromiso de ser promotores de agroecología y de poner una escuela de agroecología en donde vienen gente de otras comunidades a aprender la agroecología y ver cómo se vive bien en una comunidad que es totalmente agroecológica. Y es muy interesante porque esa comunidad está en un área que era de latifundio ganadero, en donde tenían 800 cabezas de ganado extensivo, más nada. Y ahora son 300 familias campesinas que tienen 2.400 cabezas de ganado. Todos producen de 1 a 2 toneladas de cereales. Antes no se producía ni un solo cereal. Cantidades de hortalizas, gallinas, cerdos, lo que tú quieres. O sea que la zona, ahora con ocupación de tierra, reforma agraria, agroecología, está produciendo como 5 o 10 veces más alimentos que cuando era latifundio. Entonces, pues fue muy impactante entonces para la Vía Campesina ver cómo todas esas lemas de lucha, consignas de lucha como reforma agraria, agroecología, ocupación de tierra, realmente sí contribuye a la construcción de la soberanía alimentaria. Esa persona aquí se llama Elizabeth Mpofu, que es la dirigente originalmente local de ahí, ahora nacional de su organización, que acaba de ser elegida en la 6ª Conferencia Internacional de Vía Campesina en julio como la nueva coordinadora global de Vía Campesina a nivel mundial. O sea, digamos, la presidenta de los campesinos del mundo ahora es mujer africana, promotora de agroecología y veterana de las ocupaciones de tierra, y también participaba en la guerrilla durante la guerra de liberación de su país. Ahí está su casa y su marido. Ya regresando a las Américas en la gira, tenemos el caso de Cuba en Vía Campesina, el movimiento de campesino a campesino de la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. No voy a entrar en muchos detalles porque el compañero Ismael García, que está ahí atrás, va a hablar de eso en el encuentro, perdón, en el congreso, pero también junto con el ejemplo de la India, en lo que hemos visto en Vía Campesina, los ejemplos más exitosos de llevar la agroecología a escala. O sea, hay que muchas familias que no queda en una pequeña experiencia bonita local. Y para nosotros, campesino a campesino, la metodología de campesino a campesino es una metodología horizontal que no se basa en técnicos, sino campesinos y campesinas que son promotores y promotoras que enseñan de vecino a vecino. Es agroecología en su forma de movimiento, con metodología social. Y entonces en Vía Campesina estamos haciendo un proceso de identificar, rescatar esos mejores casos y hacer sistematización y documentación para que se pueda aprender no solo de campesino a campesino, sino de organización campesina a organización campesina dentro de la Vía Campesina, las lecciones de estos éxitos. Nada más para darles un solo imagen con estadística. En los primeros 10 años de la metodología de campesino a campesino en la Organización Campesina Nacional, que es la ANAP,
se incorporaron ya para 2009 la tercera parte de las familias campesinas de todo el país. Ya hoy día ha llegado a más o menos al 50%. Entonces es un crecimiento muy rápido en todas las provincias de un país, y nosotros en Vía Campesina pensamos que el secreto es el alto grado de organización, o lo que en Vía Campesina se llama la organicidad, que tiene la organización campesina, que es la ANAP, y el hecho de que tiene una metodología para promover una dinámica social, que es una metodología social. Y pensamos que eso es lo que hace falta muchas veces. Muchas veces se pone mucho énfasis en la parte técnica. Cómo hacer bokashi, cómo hacer compost, cuál es el mejor arreglo de cultivos intercalados o policultivos, pero no se piensa en cuál va a ser la dinámica social para que la gente realmente utilice esas opciones. Pues otra cosa que se olvida muchas veces es dónde se van a vender los productos. Pero entonces son dos cosas que muchas veces quedan fuera. Se enfatiza la parte técnica, hay maravillosas prácticas tecnológicas, nadie las usa, y si las usaran no hay donde vender el producto. Entonces en el caso de Cuba, por lo menos es un ejemplo a nivel mundial de cómo meter conscientemente una metodología social se puede romper esa barrera a llevar la agroecología a escala. Hicimos un encuentro continental, el segundo que se hizo en las Américas, se hizo en Guatemala. Eso fue muy importante porque el método de campesino a campesino, como método formal, porque las familias compartiendo con las familias siempre ha existido, pero como metodología formal viene de Guatemala. Hace más de 30 años, un grupo de campesinos indígenas iniciaron el proceso de enseñar de los unos a los otros. Luego vino la violencia en Guatemala. Las primeras comunidades organizadas en campesino a campesino para hacer la agroecología fueron masacradas por el ejército, porque campesino organizado, campesino subversivo, creo que los colombianos saben cómo funciona esa dinámica, y entonces campesino muerto es el siguiente paso. Entonces fue terrible, y de los 8 promotores originales, cuando vino la violencia, varios de ellos se escaparon de refugiados y exiliados políticos que cayeron en diferentes países. Por ejemplo, en México, uno cayó en Alta Mixteca y fue el detonador de un proceso muy importante territorial de campesino a campesino que se llama CEVICAM. Otro cayó en Tlaxcala. Entonces también se inició un proceso que hasta hoy día es de los mejores procesos de agroecología en México. Otros cayeron en Centroamérica, en otros países en Centroamérica. Con la revolución sandinista en Nicaragua cayeron con la UNAC, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, que era la primera vez que la metodología cayó en una organización nacional, porque en los otros países siempre cayó en organizaciones locales. Funcionó muy bien, pero hasta el límite de donde llegaba la organización. En Nicaragua cayó en una organización nacional, también en un contexto de reforma agraria, efervescencia campesina, creció mucho más, y luego de Nicaragua saltó a Cuba, y en Cuba, en la coyuntura del periodo especial, del embargo comercial, de la escasez de muchas cosas, pues, y de una organización nacional con alto grado de organización interna, es donde realmente se disparó. Pero Guatemala es donde nació la mera mata, como dicen en el movimiento. Y ese proceso de campesino a campesino ya está en muchos países. Está aquí en Perú, está en Colombia, está en Cuba, en México, Honduras, Nicaragua, a todos lados, pero nació la mera mata en Guatemala. Entonces se hizo como una especie de peregrinaje que realmente deben hacer todos los agroecólogos una vez en su vida, como los musulmanes que van a Meca. La organización anfitriona fue en las comunidades a ver qué había pasado con esos viejitos que eran los primeros promotores, y resulta que varios de ellos, después de la violencia, habían regresado a Guatemala, y ahí estaban
sus fincas agroecológicas, pero sin llamar la atención de nadie, o sea, de perfil bajo, como se dice, pero los encontraron y entonces nos dividieron en grupos para ir a visitarlos, y a algunos de nosotros nos tocó este señor, que ya es bisabuelo, que en varios países ha estado, pero ya está de regreso, tiene una finca agroecológica súper impresionante, pero lo que nos impactó mucho fue su hijo, que el señor tuvo 4 hijos. Cuando vino la violencia, el ejército mató a 2. Los otros 2 se escaparon a la montaña. En la montaña, claro, se juntaron con la guerrilla, no había de otro. Y este señor llegó a ser comandante de un frente de guerra en la guerrilla por 12 años, con capacitación en Cuba, Nicaragua y Corea del Norte. Él dice que en todos sus años en la guerrilla, su único sueño era, dijo él, regresar a la finca agroecológica de mi padre. Entonces, cuando terminó la guerra, él dice que, a diferencia de algunos excomandantes que ahora son diputados y qué sé yo, él ahora es el promotor del movimiento agroecológico en su zona. Y muy elocuentemente nos dijo: yo soy promotor de agroecología por la mismísima razón por la cual me alcé en armas, que es para defender la vida rural, la cosmovisión indígena y el vivir con la madre tierra. Entonces, eso sí también hizo mucho impacto. Bueno, para ir cerrando, para promover esos procesos, como dijo Miguel, Vía Campesina y CLOC en las Américas están creando muchas escuelas campesinas de agroecología y de formación política. No voy a entrar en detalle ahora porque tenemos aquí varios compañeros y compañeras que están en las coordinaciones de las escuelas en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Nicaragua, que van a estar hablando de eso en la mesa redonda, pero quiero mencionar que hay muchas escuelas, calculamos en Vía Campesina que son más de 40 en el mundo ahora, con nuevas escuelas todo el tiempo, diferentes tipos. La vieja escuela rural que da capacitación campesina en técnicas productivas como talleres en hacer compost o bokashi. Yo diría que ese viejo tipo de escuelas se está pasando de moda porque históricamente no tuvieron mucho impacto. Se lleva a 100 personas al azar a enseñarles a hacer compost. 3 de ellos lo hacen cuando regresan y no lo enseñan a nadie más y ahí se queda. O sea, no genera un proceso social. Entonces, más bien, las escuelas de hoy, las nuevas, son para 2 cosas fundamentales. Uno es la formación y la educación de jóvenes, y como se dice en Chiapas, en México, de jóvenes de las zonas rurales. Hay una fuerte demanda de las familias que son miembros de las organizaciones de tener oportunidades para el estudio para sus hijos, pero no la escuela convencional, porque la escuela convencional es el primer paso hacia no regresar nunca más al campo en la vida. Entonces, una escuela diferente que refuerza el orgullo de ser campesino indígena y que prepara a futuros dirigentes y dirigentes de las organizaciones y las comunidades con capacitación agroecológica y formación política organizativa. Y el otro son el apoyo a los procesos territoriales. Por ejemplo, el mejor caso de eso es el caso de la Escuela Nacional Campesino Niceto Pérez de la ANAP en Cuba. Sí, porque en Cuba, como Ismael va a explicar en otro momento, hay todo ese proceso en todo el territorio con promotores, coordinadores, facilitadores de agroecología. Entonces la escuela da cursos especializados para optimizar la función de cada actor en ese proceso. Curso para promotores, curso para facilitadores, curso para promotores, curso de sensibilización para dirigentes de la organización, porque una organización campesina puede tener un proceso de agroecología, pero puede ser que su dirigente en tal provincia no sabe nada de agroecología y más bien está frenando el proceso. Entonces hay que dar sensibilización a los dirigentes y dirigentes de una organización en todo su territorio. Luego hacer cursos de sensibilización para funcionarios públicos, también en los territorios, los de poder popular, que sería como el gobierno municipal.
Ustedes tienen un proceso en su municipio, se llama agroecología. ¿Por qué es importante que el municipio lo apoye y no lo frena? ¿Cómo el municipio lo puede apoyar? O sea, entonces, como una escuela campesina puede optimizar todo el funcionamiento de un proceso territorial. Bueno, tenemos en las Américas varias escuelas de educación formal superior. Aquí tenemos un ingeniero y una ingeniera agroecológico, los dos egresados de Yala Paulo Freire, que es el Instituto Agroecológico Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire. Es una universidad que da título de ingeniería de 5 años en agroecología, basado en un convenio con Vía Campesina con el gobierno de Venezuela. Tenemos aquí, uno de ellos está en la coordinación ahora del Yala Guaraní, que está en Paraguay. Tenemos otra compañera que está en la coordinación de Yala Amazonas en Brasil. Tenemos un nuevo proyecto de una Yala en Mesoamérica y tenemos una compañera en Nicaragua que es parte de la coordinación de esta escuela que todavía no existe, pero pronto va a existir. La Yala Colombia también en formación, la Escuela Latinoamericana de Agroecología en Brasil. Tenemos muchas escuelas campesinas regionales que no necesariamente son de educación formal. Muchas experiencias nacionales, cantidades de programas de campesino a campesino, no solo en las Américas, Escuela Campesina de Agroecología en Indonesia, nueva Escuela de Agroecología en la India, bueno, algunas imágenes de las Américas, Paraguay. Tenemos también una compañera de la coordinación de la Escuela de Agroecología en Mendoza, Argentina, y un compañero de la Escuela de Agroecología del Estero en Argentina. Tenemos 3 escuelas campesinas de agroecología y una universidad campesina en Argentina. La Escuela Nacional de Agroecología en Ecuador y muchos más. Se buscan esas escuelas, las que están dirigidas a la formación de jóvenes y jóvenes, la formación de militantes técnicos pedagogos en agroecología que contribuyen a la reconstrucción ecológica de la agricultura y en la organización del campesinado y las luchas por transformar la sociedad. O sea, los cuadros y dirigentes del futuro. Para crear una agroecología que se basa en principios y no recetas, de relación horizontal y no verticalista, holística y no reduccionista, etc. Y bueno, ya para cerrar, estamos con un proceso en las regiones, en los continentes y a nivel global. La ventaja comparativa de los movimientos sociales es su alcance, que se genera un espacio para diálogo de saberes y aprendizaje horizontal y la construcción de marcos colectivos para la movilización muy grande, mucho más allá de lo que se puede hacer con una pequeña, digamos, ONG local o organización comunitaria local. Aunque todo esto es importante, no quiero decir con esa charla que no importan los otros actores, los académicos, investigadores, ONGs, funcionarios, industria orgánica, todos tienen importancia, pero el propósito de mi contribución es resaltar la importancia de uno de ellos, que son los movimientos sociales. Estamos en Vía Campesina y CLOC apostando a una relación con SOCLA, porque las organizaciones no podemos hacer todo. Y se necesita, por ejemplo, para hacerle el argumento frente a la sociedad, los tomadores de decisiones y todo eso, que se hagan más estudios con las organizaciones para documentar estos éxitos. Por ejemplo, la agricultura natural en la India. Dicen que son 1 millón de familias, pero no existe ni un solo estudio. Las familias dicen que no necesitamos el estudio, sabemos que nos va bien, pero luego cuando la organización quiere presionar al gobierno en cuanto a las políticas, el gobierno dice, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los datos? Entonces, por ejemplo, se puede imaginar muchas áreas fructíferas de colaboración entre investigadores e investigadoras y las organizaciones. Sí se puede construir una alianza de relación de confianza, porque también
las organizaciones han tenido muchas malas experiencias con investigadores, aviadores, vienen, extraen un montón de conocimiento, quién sabe qué pasó después, lo publicaron en inglés, no regresaron nada a la comunidad, avanzaron su carrera académica, a lo mejor hasta patentaron alguna cosa o semilla de la comunidad, pero quién sabe. Entonces, eso obviamente ha generado mucha desconfianza, pero igual la desconfianza se puede superar mostrando que se puede hacer una relación de confianza mutua justificada en los hechos, en las prácticas, y pues estamos buscando cómo ir construyendo este tipo de relación. Muchas gracias.